Buenas noches, me presento como jueza de la Primera Sala de Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Lima Norte y declaro abierta la audiencia de apelación de la resolución número 4 de fecha 10 de junio de 2025, que declaró fundada en parte de requerimiento de prisión preventiva contra el menor imputado por el presunto delito de robo agravante en grado tentativa en agravio de Daniel Joaquín Bazán Lucio. El propósito de esta audiencia es revisar la legalidad constitucional y proporcionalidad de la medida adoptada, tomando en cuenta los principios del interés superior del niño y el control de convencionalidad. Doy la palabra al Ministerio Público. Señor magistrado del Tribunal Constitucional, comparezco para sostener que la Sala Penal actúa conforme a la Constitución y a la ley. Nuestra tesis es clara. La ley 3233-0 es constitucional, no responde a un mandato legítimo del legislador y se implica únicamente a delitos de alta lesividad social. El juez penal fue competente porque el hecho imputado, robo agravado en tentativa, cometido por tres sujetos armados, encaja dentro del catálogo legal establecido por el Congreso. La prisión preventiva dictada contra el adolescente se ajusta a los estándares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales vigentes. El 7 de junio del 2025, el agraviado es interceptado por tres sujetos, entre ellos el imputado. Este, este atacado es atacados con desarmadores, lo que constituye un riesgo grave para su integridad. Serenazgo captura a los tres sujetos inmediatamente después del evento, configurándose flagrancia conforme al artículo 259 del Código Penal Procesal. El agraviado identificado a los intervenidos existe certificado médico legal acreditando lesiones compatibles con el ataque. Estos elementos cumplen con la sospecha grave razonable, estándar definido por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 01-2019. Principio de reserva de la ley, artículo 2 24 de la Constitución, el legislador tiene amplia potestad para determinar la imputabilidad penal y el tratamiento para delitos de especial gravedad. La ley 3233 no equipara totalmente al adolescente y adultos, sino solo para los supuestos muy específicos, vinculados a la violencia, armas y afectación grave de la integridad física. La Convención sobre los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, no prohíbe la responsabilidad penal, exige proporcionalidad y medidas especializadas. La ley mantiene componentes especializados, supervisión de justicia penal, juvenil y garantías reforzadas. El peligro real para la víctima y la sociedad legítima está, está esta respuesta legislativa así la respalda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los procesos de constitucionalidad 12-2016 y 8-2021. El juez penal no puede inaplicar la ley sin motivación reforzada, exigida por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin respecto a la doctrina del Tribunal Constitucional, el control difuso requiere demostrar compatibilidad directa, insalvable y material contra la norma legal y la Constitución. Aquí no se probó tal contradicción. Además, la ley no fue elevada en consulta a la Corte Suprema, como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que afecta la validez del acto jurisdiccional. Solicito al tribunal declare válida la Ley 32330, a reconocer que la justicia penal ordinaria sí era competente y restituir la validez de la resolución que dictó la prisión preventiva por cumplir con los estándares constitucionales y convencionales.
Eso sería todo, magistrado. Gracias, Ministerio Público. Voy a dar la palabra al abogado defensor. Buenas noches, señora magistrada, representante del Ministerio Público. En esta ocasión, soy la abogada Ruth Liramena, con ICAL 7412, en representación de mi patrocinado Sergio Gian Piero Vázquez La Madrid. Quiero exponer mis fundamentos en esta apelación. Los elementos de comisión no vincularían al imputado como autor del delito porque no fue detenido en arresto ciudadano. Mi patrocinado fue quien se acercó al sereno a entregarle las zapatillas del agraviado que momentos otros sujetos le habrían robado. Los hechos se suscitaron a promediar a las 3:30 de la madrugada y el imputado fue puesto a disposición de la comisaría a las 7:30, es decir, 4 horas después, cuando por arresto ciudadano se debe poner de inmediato a disposición de la autoridad policial. En el momento del registro personal que se le realiza, no se detalla ningún objeto que pertenece al agraviado y que estaría en posesión del procesado. Todo lo contrario, el procesado al transitar por el lugar de los hechos vio un par de zapatillas en su camino y fue quien las entrega. El imputado, bajo mi patrocinio de la defensora de oficio, guardó silencio, realizando una defensa ineficaz. No se encontraron los desarmadores que supuestamente tenían los tres jóvenes, pese a que el personal de seguridad ciudadana y policial buscaron los objetos. Existió inconsistencias y contradicción en lo indicado por el agraviado, ya que menciona primero de que los tres sujetos huyen despavoridos y luego indican que no huyeron los tres, sino solo uno, y que capturan luego a los tres. Por tanto, existe una contradicción en su declaración. El agraviado señala que un desconocido le entregó sus zapatillas. Este dicho guarda relación con lo indicado por el procesado. Además, nadie mencionó a una cuarta persona, que puede ser el testigo. El agraviado indicó que quienes escaparon, los que sustrajeron sus bienes y lo golpearon, fueron los dos menores, que actualmente tienen 15 años. Tal como se desprende de la narración del sereno de nombre Arévalo López, en la intervención también estuvo presente el sereno Cristel Poma, pero no figura en la parte de la intervención ni en el arresto ciudadano. No se le llamó tampoco para que pueda declarar. Asimismo, el testigo Arévalo López indica que el menor de 17 años se acercó a ellos a entregarle las zapatillas. Eso sería todo, señora magistrada. Voy a dar la palabra por 3 minutos al fiscal. Ya. Señores magistrados, la defensa ha intentado sostener tres ideas que deben ser rechazadas. Sobre lo supuesto con incompatibilidad con la ley 32330, con los tratados internacionales. La Convención del Niño no prohíbe sanciones penales a adolescentes. Proporcionalidad, garantías especiales y medidas socioeducativas complementarias. La ley 32330 cumple con todo ello. No existe contradicción manifiesta, única y rehabilita el control difuso. Sobre las pruebas y la fragancia. La defensa insiste en la contradicción inexistentes. Las capturas fueron inmediatas. El agraviado identificó a los agresores. Los instrumentos desarmadores se hallaron en posesión del grupo. La víctima presenta lesiones compatibles. No es necesario prueba plena hasta la sospecha grave razonable. Sobre la competencia, si el legislador determina que ciertos delitos cometidos por adolescentes pasan el régimen penal ordinario, el juez penal es competente por mandato de ley negarlo
implicaría suplantar la función legislativa, violando separación de poderes. Eso es todo, magistrado. Gracias, Ministerio Público. Voy a dar palabra al abogado defensor, 3 minutos. Gracias, señora magistrada. También en los fundamentos que ya di a conocer, también quiero agregar que el menor que es procesado, es muy importante señalar los datos en el cual en donde viven con sus padres, que actualmente están vivos, donde tiene contacto con ambos, porque vive con la madre, vive con el padre, vive con los hermanos también en la misma casa, en el cual de allí se puede desprender que no es un joven delincuente, que no está acostumbrado a realizar este tipo de conductas, ni mucho menos se puede decir que es un joven irrecuperable, porque se ha formado o ha gastado o permanece consecutivamente en las calles, en el cual se estaría dedicando a hechos delictivos. A realizar el pronóstico de pena para evaluar el peligro procesal, se debió considerar el mínimo de la escala penal o el tipo de pena más leve prevista, en vista que aún es un menor de edad. También es importante señalar que el menor precisó que trabaja como mozo en un restaurante que queda por su casa, en el cual no puedo dar el nombre porque no lo recuerdo actualmente, pero que terminaba con el nombre de Mirna y que ganaba actualmente 150 soles semanales, dinero con el que se mantenía él para sus propios gastos, para sus estudios y asimismo apoyaba en los gastos de la casa, en el cual se puede determinar que es una persona que apoya, que se solidariza con los gastos en la casa y con sus familiares, en el cual se puede mencionar que tiene actualmente buenos valores. Eso sería todo, señora magistrada. Gracias, abogada defensor. Voy a dar un tiempo aproximado de 3 minutos para la fiscalía. Para finalizar, magistrado, la implicancia de la ley 3233-0 ignora la realidad criminológica. El adolescente de 16 a 17 años están participando en robos agravados, extorsiones, delitos cometidos en grupo y con armas. El Estado debe responder con un modelo penal específico, especializado, pero firme, tal como prevé la ley 3233-0. No se vulnera el interés superior del niño cuando la medida protege a la sociedad y a las futuras víctimas. La prisión preventiva es adecuada y proporcional. Los prognosis de la pena supera ampliamente a los 6 años. El hecho fue cometido en grupo y con instrumentos punzantes. El peligro procesal es real, riesgo de fuga, posibilidades de reincidencia, gravedad del daño potencial. Los estándares constitucionales están plenamente satisfechos. Y el control difuso no puede usarse para anular el trabajo del legislador. La defensa pretende convertir al juez penal en un legislador negativo, eliminando una norma sin demostrar compatibilidad directa, afectación esencial de un derecho fundamental, vacío legislativo alternativo. Eso es contrario al equilibrio entre poderes. Eso es todo, magistrado. Gracias, Ministerio Público. Daré pase por 3 minutos al abogado defensor. Gracias, señora magistrada. Quiero mencionar que nos encontramos ante una ley 32.330, como se ha mencionado, en este tipo de ilícitos que evidentemente transgrede normas de orden internacional, convenios y tratados del Estado peruano, donde no solo se debería considerar como personas que hayan cometido delitos
a mayores de 18 años. Considero que aplicando el control difuso se deje de lado la aplicación de esta norma. Reitero que esta ley dada por el Congreso nos trae muchos problemas, normas contra los tratados internacionales y en verdad para condenar a un menor de edad evidentemente genera este tipo de situaciones en las que nos pone de costado con las leyes naturales, la Constitución, en la que el menor debe tener un trato diferenciado, pero lastimosamente estos son los legisladores que tenemos. Esta norma evidentemente no solo es idónea, sino que está yendo contra todo el orden constitucional. Si bien es cierto, el representante del Ministerio Público hace una pronoxis y establece una pena alta, considero que el ilícito que se le imputa debería ser señalado con otras normas, no con esta, porque solicitará en su momento que se aplique el control difuso, como ya lo había mencionado, respecto a la aplicación de esta norma. Por ende, la sanción que se le solicita resulta en extremo y elevado. Eso es todo, señora magistrada. Luego de escuchar a las partes y analizar los elementos de convicción y los fundamentales legales y constitucionales, esta Sala Penal de Apelaciones concluye. 1. Se declara inaplicable la Ley 32.330 al caso concreto, porque considerarla contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño y los Derechos Fundamentales del Menor. 2. Se anula la resolución número 4 de la fecha 10 de junio del 2025, que declaró fundada al parte el requerimiento de la prisión preventiva. Se declara la incompetencia de la justicia penal ordinaria y se emite el caso a la justicia de familia para que determine las medidas apropiadas conforme al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Se dispone la excarcelación inmediata del menor y su entrega de la Fiscalía Provincial de Familia Lima Norte. Se eleva la copia de resolución a la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema. Con esto concluye la audiencia de apelación.